14 de febrero de 2024 y vamos a iniciar esta sección porque vamos a exponer que una noticia falsa sobre la supuesta detención de un empresario con fines políticos. El pasado 8 de febrero circuló un video a través de redes sociales que se convirtió en noticia falsa de algunos medios. Se trata de un video en el que supuestamente se arresta al empresario Marco Landucci. Según las versiones publicadas, por órdenes del Gobierno de México. Eso fue lo que publicaron a través de redes sociales y algunos medios de comunicación. Esto resultó falso y también hay que decir que este video es viejo. Las imágenes difundidas corresponden a un hecho ocurrido el pasado 22 de septiembre de 2022, es decir, hace año y medio más o menos, en la colonia Bosques de las Lomas, alcaldía Miguel Hidalgo, en el que se efectuó una diligencia de requerimiento de pago y embargo en el marco de un juicio mercantil entre familiares sobre las propiedades de obras de arte. En ese momento y también en este momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tuvo que desmentir y dijo que en ese momento solo se estableció un perímetro con elementos de la Policía Metropolitana para permitir el embargo precautorio. Hay que decir, no hubo ninguna detención. Pero llama la atención cómo convierten una nota vieja sobre un pleito familiar en una acusación contra el gobierno por perseguir empresarios. O sea, no perseguimos a nadie en este gobierno, así que no sabemos qué fines tiene. Estamos viendo esto, que es el desmentido de entonces, que dijeron que, por supuesto, no había detención. Los mismos familiares salieron a decir que esto era falso, pero ni así. Me pasan la anterior, por favor. Vemos medios de comunicación como ADN 40, La Silla Rota y SDP Noticias. En ese momento fueron quienes publicaron esta nota, pero por alguna razón la volvieron a publicar en este año. Ya saben, así se las gastan. Vamos con la siguiente. Falso que se haya filtrado base de datos de facturación de Pemex. Víctor Ruiz, fundador de la firma de ciberseguridad Slinking, si así es que se pronuncia, si no me disculparán, difundió la noticia falsa de que la base de datos del sistema de facturación electrónica de Petróleos Mexicanos habría sido filtrada y se encontraría disponible en la red. Inmediatamente la maquinaria se echó a andar. ¿Quién creen que publicó esta mentira? Bueno, primero fue Latinus de Loret de Mola, Infobae lo cuestionó, pero al interior de la nota sí dice que sí, que no hay información suficiente, etcétera. Y Oil and Gas Magazine. Pero también quien difundió esta noticia como si fuera verdadera fueron las guacamayas. Todos se dieron vuelo compartiendo esta mentira sin verificar una letra. Pemex informó que la base de datos de clientes para la facturación está segura y que es falso que haya sido vulnerada. Además, también verificó Pemex que la información difundida es una lista, esta lista que ellos presentan es una lista de proveedores y negocios, pero ellos no pertenecen a Pemex. Incluso revisando la información que fue publicada, funcionarios de Pemex se dieron cuenta que hasta había cerveceras. O sea, esto la verdad es que ya se inventan cualquier cosa. Y ya nada más, solo les vamos a compartir que este personaje, Víctor Ruiz, dio entrevistas, por supuesto, haciéndose promoción ante esta mentira, publica, y esto es muy importante, publica información personal y privada. Y a esto se le conoce como doxing, que viene de la palabra documento. Y esto en Internet, publicar información personal, es una forma de ciberacoso y violencia. Así que hay que tener mucho cuidado con hacer este tipo de aseveraciones y además publicar este tipo de datos en el Internet. Pero vamos
hasta aquí estas notas falsas, pero vamos a abrir un espacio titulado "Así piensan los intelectuales conservadores". Tenemos 2 botones de muestra de lo que están diciendo los intelectuales de derecha en los medios. Perdón. Se quejan libremente de vivir en una dictadura. Se quejan libremente de vivir en una dictadura. Qué extraña dictadura, ¿no les parece? El primero, Héctor Aguilar Camín, quien hace gala de clasismo y expresa su deseo a favor del intervencionismo extranjero. No solo mostró su clasismo habitual, ya lo conocemos, sino que además mintió que en España la señora X había sido recibida con bombo y platillo casi, pero mintió, porque nada importante la recibió. Pero Aguilar Camín dice que sí, que los Vargas Llosa, que el Partido Social Obrero Español, pero no. ¿Saben quién sí la recibió? Felipe Calderón. Y luego ella misma se arrepintió de esa foto. Bueno, pero esa ustedes ya lo verán ahí en su medio de confianza o en la red social X, porque no nos vamos a adentrar mucho en ese tema. Vamos a ver lo que dijo Héctor Aguilar Camín. A mí me gusta una candidata que va Sí, es para aumentar. Hacerla de emoción. Sí, sí. A mí me gusta una candidata que va a los Estados Unidos, habla con los medios, habla con los empresarios, le dice a la OEA que venga a observar la elección que está inclinada en México y hace su trabajo y consigue muchísima prensa con eso. Muy adversa porque le viene la avalancha completa del provincianismo exigente e ignorante del presidente. Un presidente que le ha tenido un miedo provinciano al exterior. A mí me gusta que haya una candidata que vaya a España, se reúna con el PSOE, se reúna con el PP, con Vox, no, vaya a la Fundación La Libertad de Vargas Llosa y se codee y diga lo que piensa y llame la atención de Europa sobre la barbaridad de la imposición de la elección de Estado que está en camino en México. Me parece muy bien que lo haga. Se disoció, lo perdimos. Hasta aquí Aguilar Camín. Pero ahora presentamos a Sergio Sarmiento, que se siente con la autoridad moral al asegurar que el acceso al agua no es un derecho humano y aboga por su privatización. Vamos a escuchar de viva voz al columnista de Reforma y presentador de noticias del Heraldo Radio. Pero antes de escucharlo, recordemos algo. El artículo 4 de la Constitución mexicana reconoce el derecho humano al agua. Dice: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Vamos a ver lo que dijo. El agua es un derecho porque los políticos decidieron que era un derecho. Los alimentos no son un derecho. Curiosamente, los alimentos sí están en un mercado. ¿Y qué pasa en un mercado? Bueno, que si te sube el precio del jitomate, que está a 60 a propósito, si te sube el precio del jitomate, pues la gente deja de consumir jitomate y se va a otros productos. En el caso del agua no, porque no hay precios
Precisamente, creo que uno de los peores errores que ha habido y que empieza desde las Naciones Unidas, por supuesto, y que viene también a México, es haber puesto que el agua es un derecho. También hay que decir que después de esta mesa de análisis, él escribió para el Diario Reforma esta columna que se llama Sin Derecho al Agua, en donde él dice, cito, uno de los peores errores ha sido convertir el agua en un derecho humano. Él asegura que un derecho, escuche muy bien esto, no necesariamente tiene que ser indispensable para la vida y sugiere que es mejor que se privatice para que los ciudadanos, para que los ciudadanos ya la piensen como una mercancía y cuyos precios se ajusten al mercado. O sea, lo que sugiere es esto, que los privados decidan quién sí y quién no debe tener agua dependiendo su dinero. Su argumento, el argumento central de esta columna, es que no hay inversión, pero se equivoca. En este gobierno se han invertido 96,034 millones de pesos en obras. 13 nuevas obras hídricas benefician a 22.2 millones de personas. Se integraron 151,000 hectáreas de riego en 5 años. Esto es 7 veces más que en 36 años de gobiernos neoliberales. En sexenios pasados anunciaban obras hidráulicas. Estas obras hidráulicas no se llevaban a cabo, pero que le costaron al erario 4 veces más de lo que ahora gasta el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué hacían con ese dinero? Seguramente se lo embolsaban y no hacían las obras. Y ahora este gobierno sí las está haciendo. Nada más para finalizar el comentario de Sergio Sarmiento, que también dice que la comida no es un derecho humano, también le decimos que sí es un derecho humano y se encuentra consagrado en la Carta Magna. Vamos con la siguiente, ya casi al final de esta sección. Cuando las tendencias no suenan lógicas, suenan metálicas. Y aquí vamos a abordar el tema que introducía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque la semana pasada les mostramos un análisis de cómo se impulsó una campaña con robots para impulsar la tendencia #narcopresidente. Vimos que más de la mitad de las cuentas que impulsaron esta tendencia a través de la red social X son del extranjero, de países de Argentina, España, Estados Unidos, Holanda. También vimos que en los primeros días tuvieron un alcance de 170 millones. Ahora vamos a ver quiénes impulsaron en los primeros días, desde el 5 de febrero, los ataques en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí mostramos un análisis de la semana en la que aumentaron las menciones de AMLO, 1.9 millones. Se trató de campañas coordinadas para vincularlo con el narcotráfico. En ellas destaca, y hay que decir esto en el contexto de la publicación de 2 reportajes de los que ya también hablamos en esta sección. En ellas destaca Agustín Antonetti, de la Fundación Libertad de Argentina, Carlos Loret de Mola, UHN Plus, una cuenta que es vinculada a la red transnacional de ultraderecha Atlas Network y, por supuesto, el líder moral de la derecha, Claudio X González. Aquí vemos la gráfica donde se observa cómo en unas cuantas cuentas activan a las demás que comparten estos mensajes. También en esta sección hemos platicado, hemos explicado también cómo es que se da, cómo inflan una tendencia en las primeras 2 horas, en donde le meten, digamos, muchas cuentas y por lo consiguiente mucho dinero para hacerlo tendencia y que se encuentre entre los primeros lugares de lo que la gente está hablando, porque en realidad inflar una tendencia no es que los ciudadanos estén participando
o no todos están participando, sino está participando cierto sector de la población y, por supuesto, las cuentas robotizadas. Ahora bien, los mensajes más compartidos de esta campaña, además de los ya mencionados, es lo que decíamos también la semana pasada, citan un tuit y es ampliamente se reproduce muchas veces, como los de Azucena Uresti, Glodejo, Río Hermoso, Melissa Belli. La mayoría también son cuentas que apoyan a la candidata de la oposición, quien también aprovechó, hay que decirlo, y se subió a la ola desinformativa. De otro lado, contrarrestando la desinformación, destacan Epigmenio Ibarra, Sin Línea y la Catrina Norteña. Así se fabrican los ataques en redes sociales, se colocan noticias falsas y se le dan vuelo con personajes con cierta credibilidad. Ahora, hay que decir una cosa, hay que explicarlo también. Desde que Elon Musk puso una tarifa para verificar cuentas en esta red social, se cree que las cuentas verificadas son cuentas confiables y que dicen la verdad. Y así es como ha crecido también el fenómeno de las noticias falsas a través también de las redes sociales. Estos robots también que difunden estas noticias falsas de cuentas que pagan para ser verificadas, crecen los mensajes y colocan los hashtags entre las tendencias por tanto tiempo. Llevamos 14 días en esta campaña en donde quieren posicionar un tema el cual es absolutamente falso. Esto, hay que decir, y también lo dijo el presidente, cuesta millones de pesos. ¿Quién pompó? Por último, tenemos la colaboración de Infodemia sobre las mentiras acerca de que el gobierno del presidente López Obrador quería desaparecer la propiedad privada, lo cual es un disparate, una mentira demasiado obvia. Pero, ¿qué creen? Hasta un ex procurador de justicia, Ignacio Morales Lechuga, salió a defender la causa inventada. Vamos a verlo. Usuarios de redes sociales, comentaristas y políticos de oposición construyeron en 3 pasos una ola de desinformación que aseguraba falsamente que el gobierno de México quería eliminar la propiedad privada. 1. La falsa Constitución. En redes sociales y mensajes de WhatsApp circuló desde la última semana de enero una captura de pantalla de un documento que algunos usuarios señalaron falsamente como el Proyecto de Nación 2024-2030, con el que acusan al gobierno de México de querer eliminar la propiedad privada. Sin embargo, el documento al que se refieren se titula Nueva Constitución Mexicana 2021 y su redacción no está relacionada con el gobierno de México. La autoría del documento corresponde al Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, organización que incluso se ha deslindado del partido Morena. 2. Un exprocurador de la República señala un falso atentado contra la propiedad privada. El 9 de febrero, el exprocurador general de la República, Ignacio Rey Morales Lechuga, aseguró en su cuenta de X que, de acuerdo al proyecto de constitución que presentaron los morenistas, se pretende abolir la propiedad privada, lo cual es falso. Y luego de ser desmentido, el exprocurador enlistó otros ejemplos que consideraba un atentado del gobierno de México contra la propiedad privada. Destacó el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México, un artículo que plantea que ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial y no un ataque a la propiedad privada. Morales Lechuga también aseguró que la Ley Nacional de Extinción de Dominio es peor que una expropiación, sin considerar que una persona es susceptible a la extinción de dominio solamente por la comisión de algunos delitos y luego de un proceso judicial, por lo que esta no es una expropiación ni un atentado a la propiedad privada. 3. Reciclaje del falso mensaje por periodistas y comunicadores.
Entre el 1 y el 6 de febrero, algunos comentaristas y periodistas reciclaron en sus espacios de opinión y redes sociales la falsa constitución y la mentira de la eliminación de la propiedad privada. Estos comunicadores aseguraron falsamente que entre los cambios constitucionales presentados por el presidente López Obrador el 5 de febrero se encontraban aquellas que atentaban contra la propiedad privada, lo cual es falso. Entre las 20 propuestas presentadas por el presidente no se encuentra ninguna relacionada con la eliminación de la propiedad privada. Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Que todas y todos tengan un buen día.